hace unos días fue el Día de la Soberanía Nacional, que se celebra, digamos, se hace un homenaje a la soberanía nacional el 20 de noviembre, que es el aniversario de la batalla de Obligado de 1845. Pero yo no me quería referir únicamente a ese hecho, sino al contexto en que se produjo, porque los unitarios siempre utilizan argumentos en contra de los federales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la batalla de Vuelta Obligada, dice, sí, ustedes hacen el homenaje un día de la derrota. Bueno, fue la derrota de una batalla, pero fue el inicio de la victoria de la guerra del Paraná. Eh, o sea que lo que se hace el homenaje a la dignidad nacional que le puso límite a la potencia más grande del mundo de esa época, que era Inglaterra y Francia, que querían someter a la Confederación y limitarle la soberanía. Los ingleses, eh, aliados también en muchas oportunidades con Brasil, y los franceses también, eh, permanentemente habían tratado de avanzar sobre el Río de la Plata, sobre América Hispana en general, ¿no? Y sobre el Río de la Plata, dividiéndola, disgregando en distintos países para, bueno, el divide y triunfará, ¿no? Ya en 1800 o 1801 habían tomado Mato Grosso, Río Grande do Sur, las Misiones Orientales. En 1806 se produce la invasión de 1806 y después la de 1807, que fracasan con el apoyo no de la clase privilegiada de Buenos Aires, sino por el mismo pueblo que enardecido, dirigido por Liniers y enardecidos, salieron a pelear contra los ingleses, que incluso los indios se prestaron, se ofrecieron para combatir contra los patas coloradas, le decían ellos. Después, en 1810 también tuvieron alguna injerencia porque a través de Lord Stranford de Río de Janeiro, habían contribuido a la Revolución de Mayo en contra de España y los comerciantes ingleses estaban intimados a dejar Buenos Aires el 26 de mayo de 1810, a tal punto que el 25 se hace la revolución y este, brindan en el cabildo con la Junta, ¿no? Después, durante la guerra de la independencia también, siempre intervino la masonería, había intereses ingleses que se cruzaban entre los patriotas que querían la libertad con los ingleses que querían el libre comercio para beneficio propio. Eso durante toda la guerra de la independencia de toda América y en particular acá. En 1811 pasó lo mismo, porque después de la Revolución de Mayo hubo varias provincias o regiones que se opusieron a la Revolución de Mayo y los ingleses, con la complicidad, digamos, del porteñismo, del liberalismo, sometió a esos sectores. Por ejemplo, en Córdoba lo fusilaron a Dorrego, perdón, a Liniers, a mano de un pelotón de soldados ingleses. Lo fusilaron a Liniers sin juicio previo, al gobernador de Córdoba y a algunos oficiales. Lo mismo pasó en Paraguay, como no se quería adherir a la revolución, fueron a Paraguay, fue Belgrano a querer imponerle la libertad por la fuerza. Eh, Ahí Gaspar Rodríguez de Francia le propuso en 1811 a Buenos Aires hacer una confederación de provincias autónomas y Buenos Aires no le dio pie, digamos, y le empezó a hacer un boicot, boicot con impuestos, con navegación en el río, y por eso fue que Paraguay terminó aislado y separado de
de la Confederación. Lo mismo sucedió con Artigas en 1813, le impidieron participar en el Congreso, en la Asamblea Constituyente. En 1817 los porteños apoyaron la invasión portuguesa a la banda oriental y terminó separándolos de la Confederación. En 1825, en el Congreso de Florida, los orientales se adhieren nuevamente a la Constitución y termina una guerra en 1827, en la batalla de Ituzaingó. O sea que fue toda una permanente lucha entre los unitarios y federales, los unitarios apoyados o incentivados por los ingleses, en contra de los federales. Dorrego se opone, por ejemplo, a entregar la banda oriental y lo terminan fusilando. En 1824 se, da el empréstito Bari, que fue una estafa, digamos, hacia la Confederación, que quedó durante muchos años empeñado, digamos, el país. Incluso hasta se tuvieron que vender la escuadra para pagar las primeras cuotas del empréstito. En 1826, Inglaterra le sacó un tratado de amistad a la Confederación a cambio de reconocerle la independencia. Y el tratado era un tratado de amistad donde eh, Inglaterra le cedía el paso sobre, o sea, la libre navegación del Támesis, como si acá fueran a navegar en el Támesis, a cambio de que la libre navegación de los ríos interiores de La Plata y del Río de la Plata y Paraná. Después, en 1833 también tomaron las Malvinas, la fuerza, y durante el gobierno de Rosas permanentemente hubo un acoso, digamos, al gobierno de Rosas, que no se sometía al extranjero. Los, eh, hay una, yo voy a leer a ver si tengo acá a mano, hay dice Alberdi, perdón, Alberdi dice algo que demuestra la mentalidad de los unitarios, ¿no? Dice, ¿estará el deshonor entonces de ligarse al extranjero para batir al hermano? Pregunta Alberdi el 29 de noviembre de 1838. Sofisma miserable. Todo extranjero es hombre y todo hombre es nuestro hermano. La doctrina contraria es impía y bárbara. No es nuestro hermano un hombre porque ha nacido en la misma tierra que nosotros. Nosotros no somos hijos de la tierra, sino de la humanidad. De lo contrario, las bestias que han nacido en nuestro suelo serían nuestras hermanas. Para el provinciano la patria es su provincia. Para el nacional no hay hermanos ni semejantes. No hay ni semejantes fuera de sus fronteras. Y para los espíritus vastos y serios que saben no estacionarse en el círculo estrecho de la nación, para los Rousseau, los Saint-Pierre, los Leminier, los Bentham, los Saint-Simon, los Lamennais, la patria es la humanidad, el pueblo es el género humano. Entonces eso da un resumen, digamos, de la mentalidad unitaria que se sentían eh, ciudadanos del mundo contra los federales que tenían una mentalidad de tradicionalista, de defensa de la patria, del suelo, del folclore, digamos, de las tradiciones hispanas. Entonces, en esa lucha fue que siempre hubo ese enfrentamiento entre unitarios y federales durante el gobierno de Rosas, que ni siquiera hubo un día que no hubiera una batalla o un conflicto, algún atentado, etc. En 1838, por ejemplo,
con una excusa de alguien que por un hecho policial lo había metido preso, un francés, y por otro lado un imprentero que se llamaba Bacle, que le vendió unos mapas a la Confederación Peruano-Boliviana cuando Argentina estaba en guerra con ella. El cónsul francés que se llamaba Roger se lo quiso llevar por delante a Rosas y Rosas le ignoró, ni le consideró la protesta. Los franceses levantaron las banderas del consulado, retiraron a la gente del consulado y Rosas ni se molestó en contestarle. Le hicieron un bloqueo, pero no lograron doblegarlo. Después los franceses lo apoyan a Rivera, a Fructuoso Rivera de la Banda Oriental, que le declara la guerra a Rosas, y apoyan a Lavalle para que cruce el río Paraná e invada la provincia de Buenos Aires. Se hace la Liga del Norte, la compone Lavalle, la Madrid y Paz en contra de Rosas. O sea que fue todo un permanente enfrentamiento contra el gobierno de Rosas. Ya San Martín había dicho cuando subió Rosas, si bien no se conocían, San Martín le comentaba a Guido que veía con buenos ojos que haya un gobierno de mano firme en la Confederación. Y entonces ahí entablaron buena relación a tal punto que después le dejó el sable en el testamento, le dejó el sable de la soberanía a Rosa. En 1845, los ingleses con los franceses eh, eh, intentan, digamos, pasar libremente, navegar libremente las aguas del Paraná. Los brasileros quieren intervenir, pero no le dan cabida porque Inglaterra no quiere que haya eh, una potencia que no sean ellos, ¿no? Que tenga poder en las dos márgenes del Plata. Prefieren que dejar a Uruguay como un estado tapón, o en todo caso liberar la Mesopotamia, pero para que no haya una sola potencia, ni Argentina ni Brasil, que domine ambas márgenes de los ríos de la Plata y Paraná. Eh, entonces, la flota anglo-francesa, que se componía de 90 buques de guerra y 20 buques de guerra y 90 mercantes, tenía más de 130 bocas de fuego, avanzan sobre el Paraná. Pero Rosas no se amedrenta, le había eh, eh, hundido buques en el río para entorpecerle la navegación. Incluso le dijo al gobernador de Santa Fe, que era Crespo, le dijo, usted no deje pasar barcos de más de tal calado porque hay problemas en el río. Y si se enteran los unitarios, los ingleses que se enteren, dicen, se van a demorar sondeando el río para, para no encallar los barcos de ellos. Quiere decir que les demoró la navegación. Y en vuelta obligado, leí el río, era dificultoso para navegarlo a vela, si bien tenían vapores los ingleses, tenían también barco a vela y los barcos mercantes también. Por intermedio de balsas cruzó unas cadenas en la vuelta obligada. Eh, el 20 de noviembre se produce el enfrentamiento. Había baterías que había instalado Rosas, hecho instalar Rosas en las barrancas del río. Algunas estaban dirigidas por Alzogaray, otra por Torne. Había parte del ejército de milicias, milicias y parte del ejército de patricios
Armando Rodríguez, que se enfrentaron cuando quisieron desembarcar los franceses. Y entonces ese 20 de noviembre se produce una batalla que dura más o menos de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Mueren, no sé, hay no sé, 500 bajas del lado argentino, algunas, aunque menores, pero algunas bajas también del lado inglés y algún barco averiado. Pero en definitiva terminan cortando las cadenas y pasan la vuelta obligada. Por eso es que los unitarios dicen sí, dice, festejan el Día de la Soberanía, pero perdieron la batalla. Bueno, perdieron la batalla, pero no la guerra, porque una vez que pasaron vuelta obligado, la artillería flotante móvil de la Confederación siguió la flota desde las barrancas del río bombardeándole los barcos. O sea, bombardearon en varios lugares, ¿no? De los montes, etcétera, de los juncales. Se la bombardearon sobre todo en San Lorenzo, en Toneleros. La flota llegó a este, Corrientes, no pudieron vender prácticamente nada porque ya había como un boicot en contra de la expedición. Así que pegaron la vuelta, tardaron más de 6 meses en volver. Y en Angostura del Quebracho eh, hubo otro enfrentamiento más grande, digamos, un bombardeo de los argentinos, de la artillería más grande, y este, le incendian varios barcos. Entonces ahí los anglo-franceses deciden avenirse a las condiciones de paz que le proponía Rosas, porque veían que no era negocio, digamos, la expedición. Así que Rosas, entre las propuestas que le hace para llegar a una paz, un arreglo, le pide indemnización por eh, el secuestro de buques o incendios o bombardeo de los puertos. Le hace devolver los barcos que le habían eh, tomado prisionero en Montevideo. Le hacen desagraviar el pabellón nacional con 21 cañonazos. Incluso le piden la devolución de las Malvinas, que eso no lo consiguen, pero se lo pide explícitamente. Eh, Ahí llegan a un acuerdo que lo firma eh, un mediador que se llamaba Wood, apellido, era Tomás Samuel Wood. Después hay otro que es Martín Wood, que era pariente que vino más adelante, por eso ahí se confunde el nombre. Este, eh, Ahí firman ese acuerdo, pero se retira el mediador que había hecho el arreglo y los ingleses tenían que aceptarlo. Entonces, en vez de aceptarlo directamente, mandan a otros mediadores, que era Wooden y Waleski. Cowden, creo que se pronuncia, y Waleski. Entonces, estos mediadores dicen que sí, que está bien el acuerdo, pero que querían mejorarle la letra, ponerle un lenguaje más diplomático, etcétera, etcétera, pero lo que querían en realidad era cambiarle el espíritu del acuerdo, de las bases que habían hecho con. Entonces, la Confederación, Arana, Rosa a través de Arana, le rechaza esa mediación y se tienen que retirar. Entonces vienen otros mediadores más, que era Gore y Gross, inglés y francés, Paul, respectivamente,
y, y también le proponen nuevamente cambiar la letra. Aparte, ellos pretendían arreglar en forma separada con la banda oriental, con Oribe, como presidente uruguayo, que era reconocido por Rosas, y con Rosas por separado. Y ninguno de los dos acepta. Dicen, nosotros somos aliados y estamos enfrentados contra Inglaterra y Francia. Así que el arreglo que hagamos lo tenemos que hacer en forma conjunta. Entonces los ingleses, Gore y Gross se retiran y aparece otro supuesto mediador, un pretendido agente consular que se llamaba Martin Wood, y entonces le propone le da unos documentos para que lo acepten este, como agente consular. Y Rosas, lo atienden bien, todo, ¿no? Pero a través de Arana, Rosas le manda a decir que, que bueno, que está conforme con la personalidad de él, etcétera, etcétera, pero que no puede aceptarlo como agente consular mientras subsistan el agravio que le habían hecho Francia e Inglaterra a la Confederación y que no le satisfacían la exigencia ni cumplían lo que habían arreglado en con Wood, ¿no? Con Tomás Samuel Wood. Así que directamente no le acepta no lo acepta como agente consular. Ahí hay la actuación de Rosa fue tan firme que incluso hasta San Martín dijo, hasta tengo miedo que la firmeza de Rosas no permita llegar a un arreglo, porque hasta de eso dudó San Martín de lo duro que era Rosas para negociar. Incluso los unitarios no tienen más que reconocérselo. Hay una carta de Herrera y Oves que le manda a Lamas, que eran dos unitarios de Montevideo, y la carta se la manda el 22 de julio de 1848. Y dice así, dice, Hood vino en el Harpy con su familia. Rosas, como usted se hará cargo, no lo quiso recibir mientras no reciba satisfacciones. Sus reclamaciones reducidas a dinero importan más de 5 millones de duros, sin contar las exigencias que ha deducido recientemente por el guano que se ha extraído violentamente de las costas del sur, que pertenecen a la Confederación. Entre las satisfacciones que pide está la devolución de las Malvinas, para las que el gobierno inglés acaba de mandar un gobernador que ha estado en esta ciudad. Esto lo tengo casi directamente del mismo Hood. Dice, ¿qué cree usted que hará la Inglaterra? El caso es un poco apurado. Yo no he podido menos que gozar sinceramente al ver tan merecida humillación puesta en práctica con tanta audacia como desprecio. O sea, hasta los unitarios terminaron este, reconociendo la actitud que tuvo Rosa, ¿no? El desempeño. Así que, bueno, antes se terminó firmando el Tratado Souter-Arana. Francia no lo alcanzó a firmar porque después vino Caseros, que Urquiza se pasó al bando brasileño, unido a los ingleses también, que financiaron parte de la campaña, y entonces Francia no alcanzó a firmar el, la rendición, digamos, pero los ingleses sí. Después, por supuesto, que siguió la lucha contra los federales, vino Caseros, Pavón, Cepeda, Pavón, la guerra
contra la revolución jordanista de Entre Ríos, y finalmente la guerra de Paraguay, donde Mitre declaró que habían ido no a pelear contra el tirano López, sino a llevar la bandera del libre comercio. Así que bueno, eso sería un resumen de todo lo sucedido y demuestra cómo la Confederación Argentina tuvo una brillante actuación peleando en esa época con poco armamento, simplemente con buena voluntad contra las potencias más grandes del mundo, como era Francia e Inglaterra. Francia e Inglaterra habían impuesto su voluntad, por ejemplo, en la China con las tres guerras por el opio, en África contra varias colonias, este, abrían mercados y puertos a cañonazos, y acá se tuvieron que avenir a las condiciones que le ponía Rosas. Así que bueno, eso sería el resumen del... No sé cómo andamos con el tiempo. Y si alguien quiere preguntar algo, va a agregar algo, ¿no? No, perfecto, Leonardo, del tiempo estamos bien. Te agradecemos acá la síntesis de la exposición y quizás yo de mi parte abriría un poco el juego como para que si te puedes explayar un poco esa idea o ese plan que tenían de in- y hacer de la Mesopotamia lo mismo que habían hecho con el Uruguay, quizás que está Claro, entroncado ahí, ¿no? ahí hubo un complot. Estaba por un lado la Confederación Peruano-Boliviana, que el dictador era Santa Cruz, y Rosa le decía, le llamaba el Cholo. Estaban en connivencia con los unitarios de Montevideo. Los unitarios le ofrecían a la Confederación Peruano-Boliviana segregar las provincias del norte y que los peruano-bolivianos lo ayuden a segregar la Mesopotamia y hacer un país aparte entre Uruguay, la Mesopotamia y tal vez Paraguay. Eso incluso estuvo ahí respaldado por Paz, por el general Paz, y por Urquiza. Se llegó al Tratado de Alcaraz en 1847, que Rosas lo rechazó violentamente. No solamente eso, sino que le ordenó a Urquiza que combata contra los unitarios, que en realidad eran los correntinos, ¿no? De Madariaga, etcétera. Así que eso fue la intención que tenían, era esa. Incluso una cosa relacionada con esto sería Cepeda y Pavón, porque en Pavón hubo un arreglo masónico de la batalla que en realidad la ganó Urquiza, que tenía muy buena caballería, y en una atropellada desbandó a todos los unitarios, a todos los porteños. Mitre disparó y llegó hasta Luján, lo alcanzó un chasque y le dijo: vuelve, regrese, general, que hemos ganado. Lo que habían hecho un pacto era que Urquiza tenía que dejarle la batalla ganada de Pavona a dejársela a Mitre. Entonces, primero lo venció para demostrar que podía vencerlo y después dio media vuelta y se retiró. Y el pacto era que Urquiza quedaba como, digamos, en la Mesopotamia sin ser molestado, y Mitre se hacía cargo con Sarmiento del resto del país, del resto de las provincias. Por eso hicieron toda esa matanza de federales en las provincias. Urquiza no dijo nada, se cayó la boca. Incluso Mitre trajo uruguayos como Venancio Flores, que era el degollador de Cañada Gómez, y varios lo mataron al Chacho Peñalosa, a varios gobernadores, etcétera. Y Urquiza no decía nada. Incluso
eso llegó hasta la guerra de Paraguay, porque en la guerra de Paraguay, por ejemplo, cuando atacaron Paysandú a fines del 64, eh, Paraguay estaba en guerra con Brasil, pero no la Confederación, todavía no había entrado en guerra. Sin embargo, le abastecía de bombas a la flota acá en la rada del puerto. Se decía que eran neutrales, pero no eran neutrales, era parte beligerante abasteciéndole de armamento a la flota. Y Urquiza no decía nada, no, estaba ahí en el Palacio de San José en Entre Ríos y no decía absolutamente nada. Incluso muchos federales, Felipe Varela y otros, le pedían que ayuden a Paysandú, que lo estaba atacado por los brasileños, y no, Urquiza se mantuvo mudo, digamos, no decía nada. No solamente eso, sino que mientras tanto hablaba con López, decía que le iba a ayudar, que si no lo dejaban pasar, iban a ser la vanguardia del ejército de López, pero hablaba también con los brasileños, le terminó vendiendo toda la caballada del ejército de Entrerriano a Brasil, entonces listo, se hizo proveedor del ejército porteño y no se dio vuelta. A raíz de eso fue que después lo mataron en la Revolución Jordanista. No sé si te respondí la pregunta. Sí, sí, de hecho, recuerdo que se decía que el incendio de Paysandú se veía desde San José, ¿no? Claro, Cuando, incluso cuando fue incendiada durante varios días, es que ¿no? le Fue incendiada. reprochaban, claro, la demolieron a bombazos, inclusive muchos cruzaron para defender a los uruguayos. Uno de ellos fue Rafael Hernández, hermano de José Hernández, y el otro fue Gualdino, creo que se pronuncia, que es el hijo, uno de los hijos de Urquiza. Este, y hubo alguien que dijo, todavía me duelen los oídos de escuchar las bombas contra Paysandú. Ahora Mitre se decía neutral, pero le abastecían de bomba acá en la rada del puerto. Por eso yo digo que Argentina, en realidad, porque todos dicen, sí, Paraguay le declaró la guerra no, que Argentina le declaró la guerra a Paraguay porque Paraguay cruzó sin previa declaración de guerra. No es cierto eso, porque como no lo dejaban pasar a López, López en definitiva le declaró la guerra a la Argentina en abril del 65. No solamente la declaró públicamente, sino que le mandó un oficial como emisario con la declaración de guerra. Eso, el mismo inglés Thornton lo dice, vi la declaración de guerra en manos de Elizalde, pero lo que pasa es que Mitre escondió la declaración de guerra hasta esperar que crucen el río Paraná. Entonces dijo, nos atacaron sin declaración de guerra. Mentira, él conocía exactamente que tenía una declaración de guerra. Incluso se lo había advertido el gobernador de Córdoba. Le dice, sabemos que Paraguay nos declaró la guerra. Dice, vi copia de la declaración. Este, hizo la de Pearl Harbor, pero no es cierto que no le habían declarado la guerra. Se la habían declarado, por eso cruzaron. Lo que pasa también que Argentina ya era beligerante aún sin declaración de guerra, porque abastecía el bombardeo de Paysandú, le había cedido eh, eh, depósitos para armas en Corrientes. Incluso le había dicho Mitre le había dicho al gobernador de Corrientes que censure la prensa. O sea, eran beligerantes, no se lo puede negar, por más que se declararon neutrales, ¿no?
Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Porto. Y quisiera hacer una consulta. Se escucha cortado, no sé si. Sí, ¿me oye ahí? Sí, ahora sí. Sí, quería hacerle una consulta, ingeniero. Eh, ¿Podría explayarse un poco más sobre las verdaderas razones, digo las razones políticas, las razones de fondo, ¿no? Que llevó a Francia y Gran Bretaña a ultrajar el territorio nacional intentando remontar el río Paraná, porque evidentemente un hecho circunscripto a un interés comercial me parece que no lo justifica. Exactamente qué había detrás de esa maniobra, qué era lo que se buscaba. En definitiva, no era la caída de Rosa. Bueno, ahí termina la pregunta. Sí, sí. Eh, bueno, lo que pasa es que Rosas era un muro de contención contra el libre comercio y contra el avance brasileño. Entonces querían correrlo y querían disgregar la confederación. Ya habían separado el virreinato, Chile por un lado, Perú por otro, Paraguay por otro, como es la banda oriental también, y querían seguir dividiéndolo. Ahora, usted dice que las razones comerciales no son suficientes. Bueno, los ingleses dicen, nosotros no tenemos amigos, tenemos intereses, eternos intereses, dijo. Decía. Incluso dice que los ingleses hacen la guerra por principios patrióticos, conquistan y oprimen por principios imperialistas, roban por principios mercantiles, explotan por principios comerciales, defienden al rey por principios de lealtad y lo decapitan por principios democráticos. O sea, no tienen ningún prejuicio en poner libre comercio este, para defender sus propios intereses. Es así de simple. Hay una diferencia muy grande entre el español y el inglés. El español es un caballero, la filosofía española. Los ingleses son comerciantes, son mercaderes, no son. Este, entonces, aunque sea haciendo trampa o lo que sea, van a tratar de llegar a hacer lo que querían. Fíjense que en la Revolución de Mayo también eran aliados de España en contra de Napoleón y además boicoteaban a España en Sudamérica para independizar en las provincias al mismo tiempo. No Quedó sé, muy claro. no sé si está claro mi respuesta, pero Sí, está muy clara. Muchas gracias. Sobre todo quedó muy clara porque agrega un jalón más al perfil de quiénes son los ingleses, cosa que nunca debemos olvidar, porque todavía la rencilla o las diferencias con Inglaterra siguen vivas, vigentes, y si no, que nuestros héroes caídos en Malvinas eh, no son, que no, no, que son el testimonio más, digamos, más claro de que todavía con Inglaterra tenemos deudas pendientes. sí, por supuesto. Y lo mismo tenemos deudas pendientes de la lucha entre unitarios y federales. Yo le puedo decir, por ejemplo, que después de Caseros, hasta ahora, entre las cosas que yo a veces me llaman la atención este, como la lucha que continúa, la demostración de que continúa, este, usted fíjese, por ejemplo, las calles de Buenos Aires, ¿no? La revancha que ha habido. La estancia de Rosas, que era San Benito de Palermo, era un campo particular que, que comprendía desde la calle Coronel Díaz, Santa Fe, Cabildo, hasta la calle Pampa y de ahí hasta el río.
Eso era todo de él. Era la estancia San Benito de Palermo. La entrada estaba donde está Plaza Italia ahora, que en la entrada le plantaron el monumento a Garibaldi, que todos dicen, no, sí, un héroe, sí, en Italia habrá sido un héroe, pero acá era un condottiere que había ¿cómo es? Sojuzgado, había hecho barbaridades en Paysandú y en varios puertos. La avenida de entrada del campo, que se llamaba de las Palmeras, le pusieron Sarmiento. Donde estaba la Casa de Rosas, la demolieron y le pusieron el busto de Sarmiento. El parque lo llamaron 3 de febrero, que es el aniversario de la batalla de Caseros. Y en la otra punta de la avenida Sarmiento le pusieron el monumento Urquiza. Todo está. La casa, la casa de Rosa, que quedaba ahí donde está Libertador y, y precisamente la avenida Libertador y Sarmiento, y que era un caserón, tenía 80 metros de lado. Este, la hizo demoler en 1900 el intendente Bullrich, que es el nombre de la calle que está frente al regimiento de patricios. Esa calle se llamaba Felipe Arana, que fue, un excelente canciller de Rosas. Ha habido toda una revancha. Hay calles que se llaman Rivera Indarte, calles que se llaman Fructuoso Rivera, que fue precisamente el que lo traicionó Urquiza y le declaró la guerra a Rosas. Ha habido, después no se necesita indagar demasiado o prender demasiado la televisión. Admiran a Alberdi, ¿no? Ahora, sí, porque conmemoran la batalla de Caseros que echaron al tirano Rosas, dicen, ¿no? Rosas no fue un tirano, fue un dictador, porque tirano es el que usurpa el poder en beneficio propio. En cambio, el dictador ejerce el poder ya desde los romanos, ejerce el poder para defender a los demás, no para beneficio propio. Ahora lo admiran a Alberdi. Alberdi, que en principio fue liberal, primero era más o menos, ¿no? No era ni liberal ni nada. Como no le dieron bolilla acá, se hizo liberal, combatió contra Rosas, que él incluso después se arrepiente. Y cuando lo fue a ver a Rosas a Inglaterra, que habló con él y todo, se hizo rosista, incluso le aconsejó que se defienda en el juicio el juicio de la historia. Ahora yo digo ahora los liberales, ¿no? Ahora ¿a qué Alberdi admiran? ¿Al Alberdi liberal o al Alberdi rosista? O sea que yo creo que sigue la batalla entre unitario y federales, sigue, es liberalismo versus nacionalismo, esa es la verdadera batalla. Y los ingleses participan, por supuesto, porque a ellos lo que les conviene es la división en clases sociales, en color de piel, en qué sé yo, femenino, masculino. De hecho, cuanto más se divida, mejor. Mapuche, no mapuche. Los mapuches tienen sede en Londres, en Bolivia hay una frontera media móvil. En fin, yo creo que sigue, estamos en peligro de perder la soberanía totalmente. Eso es lo que pienso yo, no sé si estoy equivocado, a lo mejor. Perfecto, Leonardo. No sé si alguno de los participantes que está en el Zoom quiere hacer algún aporte, alguna pregunta o algo. Por nuestra parte estamos bien. Pero bueno, si alguno quiere hacer alguna pregunta o algún aporte. A mí me gustaría que Heli Cantilo haga algún aporte, porque él tiene muy clara, tiene mucha experiencia en historia, en todas estas cosas. Bueno, yo en primer lugar lo quiero felicitar acá al ingeniero Leonardo Castañino porque nos ha dado una lección interesantísima de toda la invasión de la escuadra anglo-francesa. Evidentemente, no debemos olvidar que era el momento de los grandes
imperios coloniales. En ese momento, el Reino de Francia y el Reino de Inglaterra son los que inicialmente a lo largo de todo el mundo empiezan con sus aventuras expansionistas ya desde 1830, cuando se apoderan de Argelia. Y posteriormente los mismos franceses eh, quieren copiar a Inglaterra y entonces arman una importantísima escuadra porque de esa forma querían compartir el dominio de los mares y sobre todo el comercio en la época de la Revolución Industrial, donde se pretendía utilizar a todo el territorio del mundo, sobre todo a los países sudamericanos, para vender todos los productos de estas grandes potencias. Y los franceses buscan en Sudamérica a un representante que fue precisamente el mariscal Andrés Santa Cruz, con quien arman esa confederación peruano-boliviana, cuyo objetivo era atacar a la Confederación Argentina para tomar y hacerse cargo de las provincias del norte. Y al mismo tiempo también quisieron hacerlo declarándole la guerra a la República de Chile porque querían también tener las provincias del norte de Chile. Y evidentemente en un momento en que prácticamente la Confederación Argentina carecía de cualquier posibilidad de enviar soldados y armamentos a luchar por las grandes distancias, los problemas por los que se atravesaban, por las guerras contra los unitarios, y realmente designa como jefe de nuestro ejército al gobernador de Tucumán, Alejandro Heredia, quien, bueno, evidentemente estaba en una posición totalmente desventajosa, incluso porque los peruanos bolivianos duplicaban a nuestras fuerzas. Allí, felizmente, nos salvan los chilenos que derrotan al mariscal Santa Cruz en la batalla de Yungay y a raíz de eso tiene que renunciar Santa Cruz y desaparece la Confederación Peruano-Boliviana. Y es cuando en ese momento el reino de Francia decide directamente atacar a Rosas y le plantea una serie de argumentos totalmente falaces y al ser rechazados por Rosas directamente inician el bloqueo francés en 1838. En ese momento, los franceses consideraban que en 3 meses Rosas iba a rendirse y así se lo plantean a los ingleses. Y los ingleses decían, bueno, está bien, si en 3 meses Rosas tiene que desaparecer, mejor así. Lamentablemente tuvieron que, el bloqueo duró 2 años y finalmente tuvieron que levantarlo y directamente ese bloqueo fue totalmente desastroso. Y luego inician en 1845 la invasión anglo-francesa, donde se unen las dos escuadras más poderosas del mundo, con barcos acorazados, 20 barcos de guerra, 90 mercantes, donde indudablemente lo que pretendían era
hacer una importante actividad comercial porque consideraban de que iban a poder vender a las provincias que estaban sobre el río Paraná, evadiendo la ley de aduanas que había dictado Rosas en 1835 en defensa de los productos nacionales. Lamentablemente, como acá bien ha señalado Castañino, la guerra del Paraná directamente le fue totalmente contraria, no pudieron desembarcar ni siquiera para aprovisionar sus de víveres ni nada, y mucho menos para vender sus mercaderías, y cuando regresan, después de haber llegado a Corrientes y a Asunción del Paraguay, son emboscados por Lucio Mansilla en la angostura del Quebracho, donde tienen una tremenda derrota militar, pierden buques, muchos mercantes. Realmente fue algo desastroso, y tan es así que tienen que hacer los tratados con Arana, que logra poner fin a la guerra, y el reconocimiento de nuestra soberanía de los ríos interiores, la entrega de la isla Martín García, de la cual se habían apoderado, la devolución de los buques de nuestra escuadra, de la cual también ellos habían logrado apoderarse, de modo que fue realmente unos tratados donde reconocen nuestra soberanía, incluso Rosas pide que se reconozca a nuestra bandera con salvas de artillería, en fin, toda una serie de actividades que demostraron el éxito militar y diplomático por la gran acción de Felipe Arana, quien fuera el gran ministro de Relaciones Exteriores de Rosas, que pusieron fin a este conflicto. De modo que, bueno, yo lo felicito al Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas de Remedio de Escalada, ¿no es cierto? Y recuerdo muy especialmente a su fundador y primer presidente, al querido doctor Omar Kraiker. Y bueno, y veo con gran satisfacción la continuación de todas las actividades, y la importancia de ir haciendo conocer la vida y obra de Rosas y de la Confederación Argentina. Muchas gracias. Yo quería, si un minuto nomás, voy a hacer Sí, sí. lo más corto posible para no extenderme. Le agradezco a Geli y admiro, digamos, la síntesis que hace, la facilidad, digamos, didáctica, ¿no? De todo lo dicho. Y quería aclarar únicamente que los ingleses siempre pelearon contra los españoles, ingleses y franceses, lo que querían es derrumbar el imperio español hasta que lo lograron, y en cierta forma, en combinación en complicidad con los brasileños, que siempre este, fueron laderos, digamos, de los ingleses. Eh, con respecto a otro punto que hice, que anoté, es que Rosa fue prácticamente el único que utilizó la deuda externa a su favor, porque como le bloquearon el río, él tenía que pagar la deuda del empréstito Baring. Entonces, cuando le bloqueaban el río, no pagaba. Y decía, bueno, si yo les quiero pagar, pero si no me desbloquean el río, no les voy a poder pagar. Los mismos tenedores de bonos ingleses le pedían al gobierno inglés que levanten el bloqueo porque si no, no podían pagar. Lo otro que iba a decir, en la batalla de Vuelta Obligado también participó Mitre, pero participó no en las baterías de Vuelta Obligado, sino arriba como observador en
en la flota inglesa. Por eso, de sobrenombre, después de apodo, le decían el grumete. Sí. Con respecto a la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana, que ganó Argentina y Chile, Pacheco le mandó una carta a Rosa diciéndole, Pacheco era el jefe, ¿no? del ejército argentino, dice, es el momento de reincorporar Bolivia a la Argentina. Y Rosa le dijo, no, porque eso sería aprovecharnos de un mal momento de un país hermano como Bolivia. Dejemos que se organicen y que después ellos se incorporen por la propia voluntad, porque si no va a quedar un rencor que no se va a borrar nunca. Y creo que ahí tenía razón, ¿no? Porque, o sea, no los quiso incorporar por la fuerza. Lo mismo había hecho con Paraguay y con la banda oriental. Querían que entren por voluntad propia, se adhieran a la Confederación. Y por último, bueno, mi recuerdo a Omar Kraiker, que fue una gran persona, yo tenía una buena amistad con él y lo recuerdo con afecto. Nuestro fundador y presidente, don Omar, que bueno, nosotros un poco seguimos el legado de él. Antes de finalizar, bueno, no sé si hay alguno más que quisiera hacer algún aporte, alguna pregunta o algo. ¿Estamos bien? Perfecto. Bueno, Leonardo, te agradecemos mucho tu intervención y recordarles que esta charla que sucedió en el día de hoy también va a estar compartida en las redes sociales del instituto, en el canal de YouTube del instituto, y también seguramente se la vamos a facilitar a Leonardo para que la pueda subir también en su sitio. En nombre del Instituto Juan Manuel de Rosa de Remedio de Escalada, les agradezco a toda la participación y bueno, será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Cinco colores tiene la luna al agua, que digo la luna al agua. Azul, blanco, amarillo, rojo, escarlata, que digo la luna al agua. Yo he visto un ciervo herido bañar su frente, que digo bañar su frente. Restregarse en su sangre, darse a la muerte, que digo bañar su frente. Y este es el triunfo, niña, de los varones que dicen sus intenciones. Yo no soy de estos pagos, soy de los lobos, que digo soy de los lobos. Yo no vivo con nadie, yo vivo solo, que digo soy de los lobos. Yo no soy de estos pagos, soy de matanza, que digo soy de matanza. Soy viejo colorado de vincha y lanza, que digo soy de matanza. Y este es el triunfo, niña, del tiempo y rosas, que vivan las buenas mozas.